Buenas tardes. Perdón. Buenas tardes. Gracias, Teresa, pues, por habernos invitado a participar, no en la charla, sino en estos años trabajando con vosotros y colaborando con el CITA en la toma de datos, en los controles lecheros que se han realizado. Y eso por decir que ya llevamos varios años colaborando, que el último ejercicio me parece que fueron 3.000 controles prácticamente y 1.500 tomas de muestras, y a lo largo del tiempo pues prácticamente ya llevamos pues algo así como 9.000 animales controlados y 5.000 muestras. No coinciden porque al final, pues por temas económicos, se optó por hacer controles mensuales y, sin embargo, toma de muestras solamente en meses alternos. Entonces, pues lo queríamos hacer pues muy práctico, pues para enseñar un poco lo que realmente hemos hecho estos años, lo que hemos podido sacar, y al final, pues eso es recoger datos para luego pues poder tomar conclusiones, que es lo más importante. Me has dicho que para pasar de la... Vale. En primer lugar, decir eso, los tipos de control lechero que puede haber. Realmente hay dos tipos de control, que son el control oficial y el control lechero privado. ¿En qué se diferencian? Pues que para hacer el control lechero oficial hay que estar inscrito dentro de un libro de raza y adaptarse a toda la normativa que ellos nos digan. Pues de hecho, también se colabora aquí, por ejemplo, está SAFE, hay rebaños de ASAF dentro de SAFE, la CON lamentablemente ya no hay en la provincia, y sí que cabras sí que hay murcianas que están dentro de Crimor, Florida que están dentro de Clifor. Y cada uno se adapta al tipo de control que ellos requieren, bien sea por horas, las muestras cuando ellos dicen, como dicen, y siempre tiene que ser de forma oficial por el control oficial y mandando todas las muestras al laboratorio interprofesional. El control lechero privado lo ponemos entre comillas, que sería pues que una propia explotación no quiere estar inscrita dentro de un libro de raza, pero decide hacer un control propio pues para tener los datos que estamos diciendo y después poder tomar decisiones. El tipo de medidores es muy importante. Al final, la herramienta que utilizamos para un control lechero siempre son los medidores. Tenemos básicamente no, los dos tipos, el volumétrico de toda la vida y los electrónicos. Todos ellos tienen que estar aprobados por la normativa. Es decir, no podemos coger un medidor que compremos chino porque se nos ocurre, vamos a ver, si es un control privado, hago lo que quiero. Pero si vamos a hacer un control oficial, nos tenemos que ceñir siempre a algunos que estén aprobados por la norma SICAR. Todos tienen ventajas e inconvenientes. Lógicamente, el electrónico, que te lee el chip y todo, pues supuestamente es el ideal, pero tiene el inconveniente del precio, que al final tiene un coste económico. Entonces, pues se pueden utilizar ambos tipos. En el uno se toman los datos, si es un control privado, con aquel puedes hacer, con los electrónicos puedes hacer toma diaria y las curvas como quieras. Con el volumétrico normalmente se quitan y se ponen para que no estén ocupando sitio en la sala, pero al final los dos sirven para lo mismo. Realmente para ver la cantidad de leche que nos está dando y poder tomar muestra de ellos. Eso es importante. Una vez que ya tenemos el control lechero hecho durante toda una lactación, al final lo que estamos haciendo es calcular la curva de lactación de los animales, es decir, ver lo que nos ha producido ese animal, desde que pare hasta que decidimos secarlo. Ya estamos teniendo datos. Y en principio, pues, ¿qué hemos estado haciendo durante todos estos años? Pues realmente hemos sacado unos datos que nos han permitido dejar reposición de los animales más productivos. Lógicamente era la primera idea, luego pues al final vas haciendo más cosas porque los datos ahí están y teniendo datos se puede... seleccionamos animales para inseminación artificial. Pues ya que tenemos datos, es decir, cogemos los animales, hemos dejado los mejores para dejar reposición, pero además ya quiero hacer inseminación artificial. De hecho, aquí se hizo desde la asociación lechera, se tuvieron machos en el chantre, pues lamentablemente aquellos presupuestos se terminaron y ahora pues hay explotaciones que el que está dentro del libro de raza pues vienen a inseminar desde la raza, o incluso en caprino lo estamos haciendo, es decir, particulares que no están dentro de la raza van a por semen, a Segorbe, se traen el semen y se les insemina. Entonces, que al final ya estamos seleccionando animales para luego seleccionar ese grupo por el control lechero que hemos hecho. Cuando ya tenemos todos esos datos, vemos, joder, mi media de explotación ya está siendo de tanto, pues ya si yo tengo un animal que me está dando menos producción de lo que a mí me interesa, y más en unos momentos como estos, que desde luego es para pensarse y hacer cálculos de todo tipo, pues ya podemos tomar esas decisiones. Mira, animales que me den menos de una determinada producción, lo siento mucho, pero a €1, €1,20 el kilo de oveja de desvieje con lo que pesa una SAP o una Lacón, pues igual es para tomar una decisión importante. Yo no digo el final, pero... Otro tema que ya vamos, que se está haciendo y demás, al final, ¿cómo hacemos los lotes de producción? Si no hay un control lechero, ¿qué lo hacemos? ¿Por fecha de parto? ¿Por lo que el trabajador o cuando estoy ordeñando veo el volumen de la ubre y la dejo? Vamos a ver, al final ya tenemos datos. Entonces, podemos hacer lotes de producción homogéneos, con lo cual podemos regular la alimentación en función de esos lotes de producción. Y desde luego podemos dar, además, uno de los factores muy importantes que todos conocéis, que son las toxemias de gestación, que al final, si conseguimos controlar la alimentación y que esos animales se nos engrasen a final de gestación, pues podemos eliminar
ese gran problema que tenemos en nuestras explotaciones. Y sobre todo también luego hacer los lotes de cubrición. Habrá quien decida en su explotación, porque cada explotación es un mundo y hay que tratarla como tal. Habrá quien decida hacer la cubrición en función del tiempo, en función de la producción y demás. Con lo cual aquí ya estamos teniendo un dato muy importante para también hacer los lotes de cubrición. Otra cosa que no viene con el tema de muestras individual, pero que en todas las explotaciones se está haciendo también y va asociado, que es el análisis de leche de tanque. Todos vosotros estáis haciendo analítica, a pesar de que las queserías tenéis la obligación de analizar la leche que os llega, también en las explotaciones se está haciendo por control de calidad de leche la toma de muestras individual, que nos está dando también datos. Volvemos a lo de siempre, datos, datos y datos. Es decir, si vosotros cuando veis el informe que os llega del laboratorio, que se os envía, veréis que en primer lugar nos viene la bacteriología. La bacteriología nos da un dato muy importante. Nos está diciendo la higiene que tenemos en el ordeño. ¿Cómo está la sala de ordeño? Si tenemos buena refrigeración o no. Entonces, si nosotros no estamos moviendo con una cantidad de bacterias aceptable, pues mira, estamos por el buen camino y tal. Pero cuando esa bacteriología empieza a dispararse, se tienen que encender las luces y ver dónde estamos fallando. Importante, muy importante. Recuentos de células somáticas. Otro dato que nos está dando también el tanque. Nos está diciendo si tenemos un alto nivel de mamitis o no tenemos mamitis. Al final, pensamos que no las hay, muchas veces porque siempre pensamos que hay mamitis cuando son mamitis clínicas, pero realmente este es un dato muy importante y dependiendo del número, pues nos tenemos que preocupar o no. Y luego, además, volveremos a ello cuando hablemos otra de las aplicaciones. Nos está dando información de la grasa, proteína, lactosa, extracto seco. Al final nos está dando una información del rendimiento quesero. Y yo como productor, si me pagan por litro, cuanto más litro mejor, aunque sea casi agua. Pero al final, es decir, todo el mundo está pagando en función del rendimiento quesero. No es lo mismo utilizar para un queso, un kilo de queso de leche de oveja curada, 5 que 6 que 7 litros de leche. Con lo cual, al final, lo que tenemos que intentar es seleccionar también por grasa y proteína. Otro dato que hasta hace muy poco tiempo el interprofesional de Aragón nos lo daba, que era la urea. La urea en leche. Ya lo estaban haciendo en Castilla y en Aragón, pues hace prácticamente un año que lo están haciendo. Nos está dando una información muy importante también de la alimentación. Dependiendo de la urea en leche, estamos viendo si nuestra alimentación es la correcta o no es correcta en esos animales. El punto crioscópico nos está diciendo si hay fugar de agua. No puede ser o es un fraude. Al final, con ese dato lo podemos saber. Que sepáis los productores que el quesero puede saber perfectamente si hay un problema de fuga o si hay un fraude. Y los inhibidores en antibióticos, otro tema muy importante. Pondremos errores en tratamiento, pero realmente luego volvemos a incidir por otro de los temas que hay también, con otra de las posibilidades que hay de aplicación del control lechero que nos puede dar información. La urea, como hemos dicho, si al final nos está diciendo, si la tasa de urea en leche es alta, podemos tener un exceso de proteína en las raciones. Podemos tener una elevada concentración a eso de la urea en leche. Tenemos incrementos de recuentos de células somáticas, incremento de incidencia de mamitis, edema mamario, etcétera, etcétera. Es un tema que además, normalmente que nos dedicamos a la nutrición o alimentación sí que lo tocamos bastante. Imagino, Carmelo, esto es uno de los datos bastante más aprovechables para ti en la analítica, ¿no? Entonces, podemos ver unas tasas más o menos, unas tasas que tenemos que con menos de 300 hay falta de nitrógeno, realmente nos está faltando proteína, 300, 450 es adecuado, 500 nivel elevado si el lote es homogéneo, 600 nivel y cuando ya estamos por encima de 600 ya debemos preocuparnos. Probablemente tengamos un exceso de proteína e incluso tengamos un gasto en energía para eliminar esa proteína e incluso tenemos problemas en nuestros animales, incluso podemos tener una bajada de fertilidad. Otra de las aplicaciones que está expuesta de rebote, pero que nos hemos dado cuenta que es útil cuando está haciendo el control lechero, y es la calificación de las ubres. Al final tú estás haciendo el control lechero y a lo mejor el propio trabajador de la explotación no tal no le da importancia, pero tú le dices, hay que quitarla. Tiene poca leche cuando estás midiendo y encima mira qué ubre tiene. De hecho, si alguno habéis trabajado con inseminaciones y demás, veréis catálogos, por ejemplo, como Lacón, que tiene un catálogo que puedes mejorar en leche en morfología de ubre, en cantidad de grasa, en cantidad de proteína, en cantidad de leche. Vamos a ver, ya en lo que quieras. Volvemos al tema de muestras individual. Cuando se hace el control lechero, aparte de tomar lo que es la cantidad de leche, también estamos tomando muestras.
volvemos a lo de siempre, nos ceñimos en el control oficial a lo que nos dice el libro de la raza que hay que hacer porque nos ajustamos ahí. Cuando es particular, pues podemos jugar un poco, porque al final tiene un coste económico con hacer más o menos tomas de muestras, hacer al principio, hacer al final, hacer una cada 2 meses, como queramos. Entonces está diciendo la producción de kilos individual de cada animal. El porcentaje de grasa individual, el porcentaje de proteína, todo lo demás, todo lo que estábamos viendo antes, pero nos lo hace de forma individual. Es decir, nos lo hace con cada oveja ya. De cada oveja sabemos su rendimiento. Tenemos el cálculo de las estaciones finalizadas certificadas al final. Cuando estamos dentro de un libro de raza, al final lo que hacen no es la leche que me ha producido mi oveja o mi cabra, sino que al final dicen cortamos a 150, cortamos a 210 y te dicen la leche que te da en ese tiempo determinado. Con lo cual, podemos hacer comparaciones. Es decir, si yo estoy dentro de un libro de raza y sé que mi oveja ha dado 550 litros en una lactación o mi cabra ha dado 300 litros en una lactación, me está diciendo si estás por debajo o estás por encima, dando por encima de la media. Con lo cual, los datos de sementales y demás son mejorantes respecto a tu media de raza. Si tú te lo haces particular para ti el control, no vas a tener esa opción de compararte con otras explotaciones, porque es que se aplican otros factores de corrección, pero por lo menos estás mejorando tu propia explotación. Y cuando de hecho la raza nos dice en la primera lactación si es buena o no es buena respecto a su media y todas las lactaciones. Y aquí ya volvemos a una de las cosas que precisamente ahora tenemos mucho más en moda. Y aquí sí que, claro, un poco, pues ayudar a los veterinarios que trabajen, porque al final parece que seamos los malos de la película, con no querer prescribir antibióticos, querer acabar con los antibióticos, y al final sí que estamos ahora muy, vamos, todos muy sensibilizados con el tema. Ya sabéis que el reglamento 2019/6 de medicamentos veterinarios lo que hace es darle una vuelta, no una vuelta de tuerca, sino que nos obliga a cumplir toda la normativa que hay respecto a antibióticos. Y que nos dice que los medicamentos antimicrobianos no se utilizarán con fines profilácticos, salvo en casos excepcionales, para ser administrados a un animal determinado o un número limitado de animales cuando el riesgo de infección o de enfermedad infecciosa sea muy elevado y las consecuencias puedan ser graves. ¿Qué pasaba hasta hace bien poco tiempo? Había que secar animales, ¿qué hacíamos? Pon el lote de secar, cánulas a todas, pinchazo, lo que queríamos y ya está, el sellador y arreglado. Pues no, eso ya no hay un argumento válido para hacer esto. Entonces, nos está dando una información importante el control lechero también, el control individual, porque con la toma de muestras individual estamos teniendo mucha información. Entonces, sobre todo eso, que los antibióticos no significa que no los podamos utilizar. Hay que utilizarlos tampoco como sea posible, pero tanto como sea necesario. Como a lo mejor estáis familiarizados, sobre todo los ganaderos y demás, pues hay 4 categorías de antibióticos, o nos han establecido 4 categorías de antibióticos en veterinaria. La categoría D, yo siempre he pensado que tenía que haber visto al revés, la A y la D para no liarnos, pero en fin, la categoría D es la que tenemos que utilizar con prudencia, pues las penicilinas, los isotretinoínas, sulfamidas. La categoría C tenemos que usar con cautela y cuando no sea eficaz el del grupo A, ya son el fosfenicol, la amoxicilina clavulánica, tirosina, la lincomicina, prácticamente la mayoría de los que estamos utilizando, aparte de las penicilinas que todo el mundo utilice tal. El grupo B, que es nuestro restringido, y ya tendríamos que utilizarlo como última elección, que son marrofloxacina, colistina, enrofloxacina, y luego hay una categoría que vamos prohibido. Es más, ya con la última normativa se nos dice que realmente tendríamos que tener analíticas previas o un diagnóstico previo. Aquí, pues la verdad es que hemos que hablar porque es un poco complicado el tema de llegar a decir si, vamos a ver, todos entendemos los veterinarios que si esto es explotación, trabajas con tu explotación y estás haciendo un diagnóstico, pues lógicamente estás haciendo una prescripción bajo tu criterio y tu diagnóstico. Otra cosa es que lo que se intenta perseguir, habréis visto ya que cuando pedís un pienso medicado ya todo el mundo está diciendo que no. Es decir, pues impedir todas aquellas prácticas que se hacían habitualmente. Piensos medicados, hacer tratamientos en masa solo porque sí, por prevenir, es decir, tratamientos o antibióticos solamente por prevenir porque se nos ocurre. No. Con lo cual, vamos a la terapia de secado selectivo, que es un poco el fondo de lo que queríamos llegar, porque todo lo demás creo que estaba muy claro en un control lechero. Así que realmente, con esta herramienta y estos datos que nos aporta el control individual y la toma de muestras individual, podemos llegar a una terapia de secado selectivo. ¿Qué significa? Que podemos tratar a los animales en función de lo que necesiten y solamente los que lo necesiten. No podemos decir que hay un protocolo único. No vamos a decir para todos aplicamos el mismo protocolo. No, vamos a estudiar cada explotación y conociendo su explotación, su leche de tanque, la analítica y las células somáticas podemos tomar decisiones. También decir una cosa, es decir, que no con antibióticos se arregla todo. Que hace falta unas condiciones mínimas de higiene y rutinas correctas. Es que antes de pensar que con antibióticos voy a solucionar todos los problemas que tengo, hay que ver
La rutina de ordeño, si se hace bien, no se hace bien, si se desinfecta bien, no se desinfecta bien, que a lo mejor estamos pensando que son problemas que con antibióticos, muchas veces los antibióticos lo que han hecho, no sé, quitarme la mascarilla, porque los antibióticos lo que han hecho ha sido enmascarar muchos de los problemas que teníamos. Que realmente, gracias al antibiótico estábamos encubriendo un mal manejo o unas malas quimios. Entonces, identificaremos de esta forma los animales que van a necesitar tratamiento de secado. Y tenemos que fijar unos criterios para cada explotación. Es decir, veremos en función de cuál. Si mi media es de 500, de células somáticas de 500.000 y la mía es de 1 millón o 2 millones, pues lógicamente el protocolo no va a ser el mismo. Y hacer un seguimiento de los resultados y monitorizarlo. Es muy importante. Es decir, tener todos los datos. Esto no me canso de repetirlo durante la charla. Datos, datos y datos. Cuando se tienen datos se pueden tomar decisiones. Sin datos no se puede tomar ninguna decisión. Entonces, ¿qué criterios de selección estamos tomando desde que hacemos los controles y hacemos el secado selectivo? Pues primero un registro de mamitis clínicas. Es decir, que el ganadero, las mamitis que son clínicas, lo tenga identificado. Y habitualmente el protocolo, ya sabéis cuál es, separarlo y no tratarlo. Al final, una mamitis clínica en una explotación de ovino o caprino de leche realmente es más susceptible de ser eliminada como desvieje que de tratar. Y luego, el otro criterio va a ser el recuento de células somáticas individual. Entonces, podemos establecer estos parámetros, porque muchas veces nos pregunta la gente, ¿y en ovejas y cabras? Pues, ¿qué podemos considerar? Pues bueno, en ovejas de 150.000 lo podemos considerar bueno. En cabras por 1 millón, regulares entre 750 y 1 millón, cabras siempre es más alto y malos ya por encima de 1 millón. Vamos a ver más ese criterio. Si viésemos una analítica, o si vosotros habéis visto una analítica de vuestros controles, tenemos animales de 25 millones, 20 millones, 30 millones. Eso se puede calcular exactamente porque viendo la producción y las células somáticas que aporta por mililitro, podemos saber exactamente las células somáticas que el animal aporta a un tanque. Con lo cual, imaginaos si hacemos un criterio, es decir, de entrada los que tienen más de todos esos de 20 millones, las eliminamos. ¿Vale? Habría que ver su producción, probablemente no sean muy buenas productoras, con lo cual tenemos los datos de producción en cantidad y encima tenemos el dato de células somáticas. Si cuadra que ese animal no es muy productivo, su curva de adaptación no es muy alta y encima por 25 millones de células somáticas, pues lo siento mucho, pero es lo que hay. También tenemos otra herramienta, que es el California Mastitis Test. Ya sabéis que es muchas veces lo habéis visto hacer, que es con la paleta coger leche de ambos lados, hacer un reactivo y ver la densidad. Entonces, nos detecta a los animales con posibilidad de infecciones o con la infección. Es un sistema más barato, lógicamente, pero es un sistema más objetivo y no nos da la información que el recuento de la genética. Y luego tenemos los cultivos microbiológicos. Es decir, hacer cultivo, que de hecho lo lógico sería hacer cultivo de tanque, ver qué germen tenemos en el tanque y luego el protocolo de secado en función de lo que tengamos. Incluso yendo más allá, es decir, ya se habla solamente de hacer cultivos de gran positivos y gran negativos, que salen mucho más económicos y más rápido, hacerlo en los animales que sean interesantes, por poder tratar cada uno de los lados de la mama, de la ubre, de la oveja, de la cabra, por separado, que esto en vacas ya está haciendo explotación de patrón y tratar en función de. Un ejemplo de secado selectivo que podríamos hacer, por ejemplo, animales enfermos que podemos tener los gérmenes habitualmente. Primero, ver si los tratamos o no. Es una de las cosas que tenéis que tener en cuenta en la explotación. ¿Merece la pena tratar un animal enfermo? Es una decisión que en cada explotación tendrá que tomar. Animales que aumentan el recuento de células somáticas. Pues aquí ya tenemos, es decir, ¿qué decimos? ¿Cuál es nuestra media de tanque? ¿500.000? ¿600.000? Pues podemos, por poneros un ejemplo, por tratarlos que estén por encima de la media. Solamente utilizar secado con antibióticos cánulos, por ejemplo, por encima de la media, los que estén por debajo no. Y animales con mamitis reciente, que puede ser que además de tener una media de células somáticas durante la lactación alta, también ver su última toma de muestra, su última muestra de individual, qué células somáticas tenía. Entonces, tratar en función de estas cosas. Y sobre todo, el sellado. Fundamental, fundamental. Siempre, en todos los ordeños, pero además más el día del secao, lógicamente. Porque muchas veces, además, cuando identificamos esos animales, pues tienes la tendencia de tratar muy bien precisamente los que van a poner la cánula y a lo mejor los otros te olvidan. Y, fundamental, un buen sellado y una buena higiene. Otra cosa que no queremos aprovechar, porque ya van 19 minutos y por hablar de otras cosas también que creo que influyen mucho en el tema del queso, sobre todo porque, mira, el que produce leche vende la leche y se hinchan los quesos después, pues a lo mejor no le importa tanto, pero tened muy en cuenta los butíricos. También se pueden analizar los butíricos y ver los niveles que tenemos. Ya sabéis que el butírico no es algo que salga en la leche, no es que es
que es por contaminación, con lo cual higiene del ordeño en algunas explotaciones son control verbutíricos y si no hay pues tomar tomar medidas en el ordeño como lo que pudiera ser un pre-dipping o hacer estas cositas que o simplemente consultar pero tenerlo en cuenta. Al final ya os digo que es una contaminación de lo que es la ubre que al final va para la leche, va para el queso y tenemos el problema. Los niveles de contaminación por esporas, es decir, que por debajo de menos, que no vaya a haber casi es difícil, pero estas son medidas que podemos tener para que tengáis en cuenta estos datos y que lo podéis analizar en la leche y que entendemos que de vez en cuando es bueno hacerlo. Otra de las cosas, muy en moda también, listeria. No en vano, fijaos, este anuncio es del 8 de marzo del 2022. Alerta por listeria encontrada en 2 conocidos quesos de cava y mezcla que ya han sido retirados del mercado. Podemos encontrar con este problema, y las hay. La listeria no causa mamitis, pero que sí que es excretada por leche y al final viene por alimentación y demás, con lo cual también hay que tener mucho cuidado en ello. De vez en cuando, recomendación, muestra leche de tanque de varios días consecutivos, porque la excreción es intermitente. Entonces, cuando tengamos una sospecha, es importante hacerlo y sobre todo los queseros, pues importante para chequear nuevos proveedores. Otra cosa también, ya que estamos en un foro de ovino y caprino, la galaxia contagiosa, que sabéis es la administración, también hay un programa nacional voluntario de vigilancia y control de erradicación de galaxia contagiosa ovina y caprina. Entonces, hay 2 protocolos diferentes para los animales que se vacunan, las explotaciones que se vacunan y las que no se vacunan, que si alguien tiene interés, pues se puede mirar. Y como conclusiones, podemos decir que los controles lecheros nos ayudan a tener datos. Lo importante, lo que has dicho es sencillo, datos, datos y datos. Nosotros con los controles lecheros tenemos datos. Cada explotación luego que los use como quiera. Si no tenemos datos no podemos tomar decisiones. Y como dice la frase del japonés, reduce los errores con datos, resuelve los problemas con datos, tomar decisiones con datos y cuando tengas datos, duda de ellos. Y eso. Bien, 22.